actos que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy nos toca de trabajar con esta aventura, una experiencia de cómo convertir estas energías, esta hermosa cuenta del tiempo, pero necesitamos también nosotros trabajar con esta energía de nuestro cuerpo. Fíjense, es una parte integral que podemos nosotros trabajarlo, empoderarlo, pero también es necesario, hermanitos, que nosotros, el conocimiento, el empoderamiento, podamos elevarlo a nivel energético, ¿sí? Bueno, recientemente les compartía yo, Sebastián bueno, y buenas noches a todos. buenas noches, hermanita, bienvenida a la clase. Les decía yo, hermanitos, la energía es muy importante que lo sepamos manejar. Miren, es una parte básica, veámoslo así, una energía básica para poder entender la cuenta del tiempo. Desafortunadamente ayer por todas estas lluvias salí un poquito tarde de la comunidad y se me hizo tarde entrar a la clase. Lo vi un rato por YouTube, pero es interesante leer los Amoshti. Hermanitos, les puedo, si gustan, retomar este tips. Claro, si ustedes lo quisieran retomar, yo lo aprendí de esa manera. Toda esta energía que el video que les compartí, cómo generar esa intuición, esa percepción de nuestro cuerpo, la activación de los órganos. Y hay un punto que yo quisiera que pudiéramos entenderlo. Recuerden que la vibración llega a nuestra espaldita, ¿verdad? Y lo transferimos y lo enfocamos en este tercer ojo. Nos sirve mucho para la observación, hermanitos. Nos sirve mucho para el enfoque que le demos el conocimiento. Pero hay otra forma miren, yo sé que parecería, quizá nos va a parecer como algo, pues quizá loco, si queremos hacerlo así, ¿no? Pero créanme, hermanitos, cuando nosotros enfocamos esa energía que empieza a vibrar en nuestro cuerpo y lo llevamos a este punto de la observación, podremos entender mejor los Amosh. Ay, con eso, no, sí, en serio, hermanitos. Cuando nosotros llegamos a enfocarnos a este Amochli, a este conocimiento, ¿qué creen? Que empezamos a entenderlo mejor. El día de ayer me compartieron un Amochli para poder interpretarlo. De antemano les pido una disculpa, pero hoy lo voy a ensoñar. Sé un poco de eso. Es la danza del sol, que algunos lo relacionan, pero recuerden que la danza del sol es un poquitito más reciente. Este es un trabajo de creación energética. Es, es lo que me enseñaron. En ese círculo, si se ven los pasitos que sales dentro de ese círculo concéntrico. ¿Qué quiere decir? Es que tú, que yo, que ustedes, este círculo concéntrico, podamos sacar, permíteme, podamos sacar y salir de esta energía, pudiéramos llamarle de la sabiduría cuántica, como ahora lo llamamos, de la energía cuántica, y los abuelos lo resumen como de la energía nahual. Ese círculo nos habla de una ceremonia, si se dan cuenta, están en la forma circular y hay una apertura donde hay dos pasitos, ¿no? Entonces dice,
Cuando damos un paso, un pie, lo elevamos. Nos conlleva la coordinación, el simple hecho de caminar, hermanitos. El simple hecho de caminar, miren. Damos un paso, el otro lo elevamos. Damos un paso, lo elevamos. Damos un paso, lo elevamos nuestros piecitos, ¿verdad? ¿Lo han observado al caminar ustedes? Este simple hecho, yo lo sé que dirá, ¿qué, qué puede ser, verdad? ¿Qué puede ser tan importante el hecho de caminar? ¿Se han dado cuenta que el hecho de que pongo un pie, lo elevo el otro, eso nos hace, uno, avanzar, eso nos hace avanzar físicamente? ¿Qué más? Ese hecho nos hace caminar físicamente, pero esta otra, la que no vemos, que es intangible. Y solo aquel que ha aprendido a observar puede observar. ¿Qué dice? Debemos de combinar. Recuerden, no se nos olvide, nuestra parte derecha de nuestro cuerpo es lo tangible, lo razonable, por qué sí, por qué no, lo que sí podemos tocarlo. Pero en nuestro lado izquierdo, recuerden, es lo imperceptible, pero sí se puede sentir como que, como el miedo, como el hecho de respirar que nos da vida, como el hecho de que no podemos parar este corazón que está bombeando. Si lo detenemos, nos vamos a ir a Mictlampa. Entonces, el simple hecho de caminar nos habla de armonizar entre lo tangible y lo intangible, entre el tonal y lo nahual. Pero ¿qué tiene que ver eso? Pueden decir ustedes, maestro, ¿eso qué quiere, qué tiene que ver? Yo quiero aprender cómo hacer un tonalamat. ¿Qué es tonalamat? Hacer un tonalito, la lectura de un tonal en un papel. Tiene que ver, hermanito. Debemos de entenderlo, que hacer un tonal, al hacer un tonal, es empoderar, darle poder a aquel que le estamos leyendo su tonal, decirles cuáles son sus cualidades y no cualidades, decirle que está empoderado, tiene acá todo el cuerpo, tiene una energía sagrada que lo puede tocar, pero tiene una energía sagrada que solamente lo puede sentir y no lo puede ver, como que, como el miedo, como el movimiento, como que el día a día estamos avanzando en edad. Y ahí está Olin, y es Yekat, de Peyolotli. O sea, está adentro, hermanitos. Casa, ¿sí? Entonces, déme la oportunidad de poder leerles ese Amoshli, hermanito Miguel Ángel. Creo que la hermanita no está en las clases, la otra hermanita Esther, ¿verdad? Pero denme la oportunidad de poder revisarlo esta noche, ¿sí? Y la técnica. Algunos ya lo han hecho. Impriman la hojita, impriman la hoja, véanlo por 5 minutos, ese mismo muestra. Abrimos, cerramos los ojos. Es como si lo estuviéramos escaneando, lo estuviéramos absorbiendo esa energía. Y duérmanse con esa imagen de esa parte de la mocha. En el primer intento quizá algunos lo logren, algunos no, pero pongámoslos de esa manera. Pongamos de esa manera, ¿sí? Hermanitos, eso es ser tonalpúquer. ¿Qué es tonalpúquer? La persona que lleva la cuenta del tiempo y de las energías que nos rigen en las veintenas, que es el mundo agrícola conectado con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, pero está en el Tonalpoali, lo de Tetzahualistli, lo de presagio, cómo es como leer los horóscopos, pero es más profundo. ¿Qué nos depara el día de hoy? Por ejemplo, hoy es un día Cuespali.
Hoy es un día interesante que podamos desprendernos de esa colita viejita que tenemos para que podamos vivir en armonía, de empoderar ese huevo escoyot, ese coyotito que hipnotiza, que hipnotiza con su presencia, que hipnotiza con su palabra, que hipnotiza con las manos. ¿Sabían ustedes que como nosotros como seres humanos, estos tienen poder? Ya lo saben. Fuego, aire, éter, tierra y agua. Perdón que les repita mucho, pero quiero que entiendan que aquí está el poder de ustedes, que aquí está. Ahorita, antes de dormir, hagan este ejercicio. Después, de manera circular, de manera aleatoria, podemos hacer esto. Y esto nos va a ayudar. Sientan la energía del movimiento. Después lo hacemos mucho más grandes, este círculo. Sientan como en sus omóplatos, acá miren, en sus omóplatos, se siente la vibra, se siente esa energía, ¿sí? ¿Por qué les digo que hagan este ejercicio? No es porque no tengan nada que hacer ustedes, es para activar esta parte de nuestra espaldita donde se unen nuestros omóplatos, estos, que por lo general lo olvidamos. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, ni siquiera a veces solo para rascarnos, pero miren, esa parte resguarda nuestros miedos, resguarda a veces nuestras inseguridades, resguarda a veces nuestras dudas. Así es que cuando empecemos algo nuevo, hagan esto, ¿sí? Empiecen a mover también sus bracitos como si estuvieran volando, después de al lado contrario del círculo, ¿sí? Sientan cómo vibra aquí en nuestros omóplatos, ¿eh? Y si la acompañamos con respiraciones, y si lo acompañamos con una intención, ¿sí? Decimos, el día de hoy todos mis miedos, mis dudas que desaparezcan. Los ofrendo al abuelito y al abuelito viento, que vuelen. Por eso movemos nuestros bracitos, que vuelen al universo. Yo no los necesito. Háganlo, háganlo. Cada vez que ustedes se quieran enfrentar un reto, hagan este ejercicio. Los abuelitos le llaman Teo, Teo Yolchicahualisli. ¿Qué es Teo Yolchicahualisli? Teo de Teot, energía sagrada. Yolchicahua, fortaleza o fuerza de voluntad, dice. Con esto estamos empoderando nuestra fuerza de voluntad, ¿ah? Háganlo, hermanitos, y los invito a que lo hagamos. ¿Esto nos va a servir? Claro que sí, mis hermanos, nos va a servir. Por favor, hagámoslo, ¿sí? Es una recomendación. Pero maestro, yo quisiera que usted lo grabe un video cortito por eso. Sí, lo vamos a grabar. Sí, sí. Entonces, háganlo, hermanitos. Háganlo. Bueno, creo que ya estamos los que debemos de estar después del comercial. Después del comercial que compartimos. ¿Sí? Bueno, la imagen que les hablo les voy a compartir en el grupo. Deme la oportunidad de la imagen que les hablaba de la Moshli. Justamente que es el que me pedían que lo interpretara ayer, y les soy sinceros, perdón, les soy sincero, ayer sí llegué un poquito, pues cansadito, pues la manejada con la lluvia y todo eso, a mí me costó, bueno, me costó un poco, ¿no? ¿Verdad? Eh, Me costó un poco manejar en ese clima, ya llegué un poquito cansado y para qué mentirles, ¿verdad? Llegué solamente un ratito, vi la clase y ya no pude. A ver, ahí les va esta imagen que les hablaba, ¿no?
Ojalá. Hay un círculo concéntrico, lo que está en la parte de arriba, y está caminando sobre la boca de un Zipacli, por lo que parece que no es tan Zipacli, es el Tlaltecutli. Da un círculo al centro y también nos habla de una ceremonia de temazcal sobre iniciación, sobre trabajo espiritual y energético. No se ve la Bueno, imagen, Temastiani. ya lo envié al grupo, hermanito. Ah, pensé que lo iba a poner ahorita aquí. No, no lo envié en el grupo. Sí, Las y Temastiani. sí, hermanito, lo envié al grupo para que lo chequen. Están en la parte del códice Borgia. Pero bueno, hermanitos, miren, la correlación de los años gregorianos, ¿verdad? Recuerden que los europeos se empezaron a regir por esta cuenta del tiempo, que antes de lo del año gregoriano era el año juliano, ¿verdad? Este año juliano, precisamente la cuenta del tiempo de Julio César, ¿sí? Hablan de calendas, de calendario, porque justamente le dan una correlación a la cuenta lunar, ¿sí? A esta cuenta lunar nos conlleva a que podamos contar esa ciclicidad. El detalle es que se empezó a toda una discrepancia, ¿verdad? En este cuenta del tiempo. Ahora bien, ese es un poquito de historia que vamos a empezar a trabajarlo con ustedes cuando hablemos de teoría, ¿verdad? Pero para iniciar, ¿verdad? Hoy les vamos a presentar los formatos que vamos a utilizar. Me imagino que ustedes ahí en su engargolado, ¿verdad? Que dijimos que vamos a hacer un engargolado. Yo ya les envié el material. Un engargolado donde van a imprimir todos estos formatitos. Y ahorita yo quisiera que se alisten con su lápiz, bolígrafo, para que puedan poniendo notas, ¿de acuerdo? Para que cuando hagamos el ejercicio solamente digamos, algunos ya los tienen con hasta enumerados los formatitos, ¿sale? Pero para algunos pues nos hace falta. Entonces, ahí en su primer formatito le vamos a poner pues F1, formato 1. Años. Vamos a ponerle correlación o conversión de años gregorianos a años mexicanos o años anahuacas, ¿no? Este es el formato de los años. Acuérdense que hablábamos de un atado de años. Miren, se les llama tlalpili. ¿Qué es tlalpili que lo veíamos en la clase pasada? Decíamos tlalpili es un atado de años que es de 13 años, ¿sí? Vean, este Tlalpili es de Tochli, vean, inicia con Tochli y termina con Tochli, ¿entienden? Este atadito de años es de los años Tochli, Tlalpili, Tochli, ajá. En ese orden, en el siguiente Tlalpili es Tlalpili Acatl, atado de años que se les llama Acatl. ¿Qué es Acatl? Carrizo. Tochli, conejo. Ahora bien, como pueden ver, igual, miren, inicia, inicia con un año Acatl, Xihuitl Acatl, y termina con un Xihuitl Acatl, ¿no? Esos son estos 4 nombres de años que van haciendo una secuencia, ¿no? Miren, Acatl. Y termina con Acatl. Los años Tecpat, también hay un Tlalpili Tecpat. ¿Qué es Tecpat? Cuchillo de pedernal. Y vemos aquí, miren, inicia con Tecpat y termina con Tecpat. ¿Vale? Y por último tenemos al Tlalpili Cajli, que es el que estamos viviendo. Este es el último año, miren, 2025. Aquí está. El 2025
en este año 2025 y 2026 va a terminar el atado de años de 52 años que empezó en el año de 1974. Se inició el Shiu Molpili. ¿Qué es Shiu Molpili? Un atado de años de 52. ¿Sale? Miren, aquí está. Inició en el año 1974, perdón, 1974, y está terminando ahora en el 2025 y parte del 2026. Ojo, aquí hay que especificar. El año termina, el Shiwit termina, termina el 12 de marzo. Punto. No termina aquí el año el 31 de diciembre. Para los años, ¿verdad? Anahuac. Termina el año Tochli, el año Acat, o sea, el Shiwit Tochli, el Shiwit Acat y el Shiwit Cali el 12 de marzo. Y solamente el Shiwit, el año Tecpat, el día 11, inicia el 11 de marzo. El 11. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, hermanitos, el 12 de marzo del año 2026 termina el año 13 casa, que lo inició aquí, miren. Miren, que aquí está el 2025. ¿Sale? Y la conversión, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es un poquito fácil a simple vista. Miren. Un ejemplo, alguien que nació en 1974, alguien que nació en el año 1974, pero tenemos que empezar a reflexionar, a observar, a repensar. Por ejemplo, nació el 14 de febrero, ¿no? Nació el 14 de febrero de 1974. Entraría dentro del año Setochli. Sí. ¿Por qué? Porque el año Setochli termina hasta el 12 de marzo. ¿Sí? Entonces, hermanitos, anótenle por ahí con una notita. Alguien que nace en enero, febrero, al 11 de marzo, le corresponde al año anterior, como este que está aquí, ¿no? Si decimos que este nació en 1974, pero del 20 de octubre, sí, fácil es Setoshi. Donde tenemos que cuidar si nace en enero o en febrero o antes del 11 de marzo. Todo eso lo vamos a ir analizando. Ahora, esta es la parte más fácil que podamos decir. Bueno, es de 1974, su año es Setochli. Uno conejo y ya, ¿no? O los que están naciendo en este año 2025, ¿cuál sería su año? Ah, pues, ahí. Su año es 13 Cali. Matlacli Wanyeyi Cali. 13 casa, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Sí. Si nace, por ejemplo, esta personita nace, por ejemplo, nace el día 20 de enero del 2026. ¿Sería 13 casa o sería uno conejo? ¿Qué me dicen los demás? Sería 13 casas.
13 casa, ¿verdad? 13 casas. Claro. Porque el año termina hasta el 11 de marzo del año 2026. ¿Sí? Muy bien. Todo eso lo debemos de ir cuidando, hermanitos, porque es donde a veces nos llega a fallar. Digo, nos llega a fallar porque la práctica nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que en este transitar, en este caminar del tonal Phuket, también es a veces de error y de aprendizaje, ¿no? Y todo eso nos va forjando. Ujú. Sí, entonces, para el 2026 iniciamos un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo Xiumolpili, un nuevo atado de 52 años, miren, Setochtli. ¿Y cuándo haríamos el encendido del fuego nuevo? En el año 2027, que es el año Omeacatl, 2 Carrizo, ¿no? ¿Y va a ser el 12 de marzo? No. Va a ser en diciembre, el 21 de diciembre. ¿Sí? Sí, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Perdón la interrupción de Mastiani. No me quedó claro el primer ejercicio que habló de 1900. ¿En qué sentido no le quedaría tan claro? En la fecha que usted dijo, o sea, en el mes que nació. Me confundí Nació ahí el en esa 14, parte. nació el 14 de febrero de 1974. Ujú. ¿Sería el año Tochli o el año Kahli? Ujú. La pregunta. Esta Sí, personita nació el, el 14 de febrero de 1974. sí, ya entendí. Ok. Sí, es que Sería, apenas va empezando el año. ajá, Lleva 2 días apenas el año. pero sería que el 14 de marzo, ajá, Pues sí, es el Toshli, ¿no? porque inició el año el 12 De marzo. de marzo. Pero póngale, como le decía ahora, Ya. es 14 de febrero. ¿Sería Setochli o sería... Se regresa porque todavía no termina el año anterior. Exacto. Sí, Ujú. ya me quedó. Gracias, tema. Sí, hermanito, ¿no? Es eso donde debemos de ir cuidando, que pues nos van a llegar esas fechas, ¿sí? Muy bien. Eh, Me parece, no sé si alguien tuviera un año que lo pudiéramos comprobar, pues algo real, pudiéramos decirlo, ¿no? ¿Puede Con ser esta de este conversación. año, Temastiani? ¿Mande? ¿Puede ser de este año? Sí, cualquier fecha de este año. Mm, Sebastiani, Tengo 13 de julio del 2025. 13 de julio del 2025. Ujú. ¿Qué me dicen los demás? ¿Si es año 13 casa? sí, Sí, ¿verdad? Sí, sí, hermanito. hermanito, en mi caso, justo me acaba de responder esa duda, abuelito, porque usted cuando me hizo el honor de desarrollar mi tonalamat, y ahora que nos vimos en el Huitzilin y Panyeyecat, yo soy 27 de febrero del 84. Y cuando nos estaba dando la clase, yo estaba viendo la correlación y hasta yo pensé, híjole, parece que el Temastiani ahí se le fue, ¿no? Porque yo vi justamente mi año 84 y vi y no era 10 ACAT, sino era 11 TECPAT. Y hasta yo le iba a preguntar, pero ya ahorita ya me queda claro, pues porque todavía en mi año no empieza, justo, ¿no? Ujú. Por eso soy 10 ACAT, ¿no? Sí, hermanito, porque se tendría que regresar.
como todavía está vibrando el año 10, sácale. Sí, y ahorita que explico ya me quedó claro y dije, no, entonces sí es correcto. Yo era el que no estaba bien, pues. Tlazo Sí, no, Camati. no. Sí, hermanito. Sí, les digo, cuando lo practicamos nos queda un poquito más claro. Por eso les decía, pues denme una fecha que sea real de alguien y pues lo correlacionamos, ¿sí? Bueno, Sebastiani, ¿qué sería yo? Sería 2 de julio de 1956. ajá, y tiene sus formatitos que 1956. Cheque sus formatitos, ¿qué sería? Sería acá, no, Tecpan. 9 Tepac. 9 Tecpac, sí, 9 hermanita. Tecpan. Sí. Donde Ah, debemos ok. de tener mucho cuidado a alguien que nace en enero, febrero Y y antes del 11 de marzo. antes del 12 de marzo. Ahí sí como que tenerle en estos meses, ¿no? Pero cuando hagan Oh, de cuenta, cuando es antes del 31, no hay tanto detalle, ¿verdad? Hermanita Mariel, ¿la escuchamos? Sí, buenas noches, Tomastiani. Buenas Entonces, noches. nada más aclarar una duda, maestro. Para el año Tochtli, Acatl y Cali, el año termina el 12 de marzo. Ajá, Y sí, solo para Tecpat, el 11 de marzo. sí, el 11 de marzo a las 6:45 de la tarde. Ajá. Ujú. Gracias, Sí, maestro. sí, hermanita. Ujú. ¿Alguien más, hermanitos, acá sobre los años? Yo sé que en la práctica ahorita vamos a dar un bosquejo, un panorama de manera general. En el siguiente ejercicio ya nos tienen que dar una fecha y de ahí armar un tonal. Yo les mandaré un formatito donde pueden ir registrando todos estos datos. Es una propuesta, ¿eh? Es una propuesta. Si ustedes dicen, no, yo lo puedo hacer de esta manera, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ajá. Todo aquí está bien, todo es entendible. Sí, Sebastián, ¿y Sebastiani, puede todo bien. fecha? Por ejemplo, Mande. en 14 de junio de 1960. Primero, ajá, 1960. Vamos a buscar 1960. Ahorita los años, a ver. aquí está, 1970. 1960 es de julio, dice. De Seten- junio. Junio, ahí está, hermanitos. Primero vamos por el año, Ajá. porque si ahorita vamos a este formato, vamos al otro formato, los vaya yo a confundir. Vamos paso a pasito. Sería Tecpat, Sería 13 Mahtlaktli Wanyeyi Tecpat. Tecpat, 13 cuchillos de pedernal. Ese sería su año. ¿Por qué? Porque pues es en junio, no hay tanto detalle que podamos buscarle, ¿sí? Entonces su año de usted es 13 Tecpat. cuchillo de pedernal, ¿no? Tlazocamati, Sebastián. ¿Qué va, no, Ignatzi? Ecanoche no yolo. Ese sería su año. Y de hecho en el ejercicio, cada uno de nosotros lo va a hacer su tonal del año en que nació, del mes en que nació, del día y la hora en que nació. Son básicos, todos esos son 4 datos. Año, mes, día y hora y los minutos. ¿Va? Hasta ahí, todo bien. Bien. Sebastiani, Ujú. entonces, en en este apartado nada más estamos viendo el año. No Así estamos es, viendo ni el día ni la hora. así es. Este formato nos va a servir nada más para determinar el año y qué somos, o sea este, ¿Qué qué energía? día. En este formato nos va a dar nuestro Tlalpili, porque también nos da un poder, una cualidad. ¿Qué es Tlalpili? Nuestro atado de años que está aquí, miren. 1, es nuestro atado de años. 2, el numeral de nuestro año, que está de 1 al 13. Uno de esos
números de esos 13 numeritos nos corresponde a nosotros. El numeral de nuestro año y de el nombre de nuestro año de nacimiento, que solamente son 4. Tochli, Akat, Tekpat, Kahli. Uno de estos 4 nos corresponde a nosotros. ¿De acuerdo? Nada más. Nada más. Por ahí entonces póngale acá hasta arriba y póngale esa nota. Si la persona nace en el mes de enero, febrero y antes del 12 de marzo, 11 u 12 de marzo, le corresponde al año anterior, ¿no? Ese dato es importante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este trabajo lo podemos ponerle, si quieren, póngale por ahí el formato 1, si no, pues simplemente aquí se obtiene el numeral, el nombre del año y el salpili, nada más. Ahora bien, los números tenemos que aprendérnoslos mínimo de 1 al 20, que es la primera cuenta. Pero aquí vamos a trabajarlo también con 13 números. C, Ome, Yeyi, Nawi, Maquili. Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnawi, Mahtlactli. Mahtlactli wanse, Mahtlactli wanome, Mahtlactli wanyeyi, Mahtlactli wanawi, Kashtoli. Kashtoli wanse, Kashtoli wanome, Kashtoli wanyeyi, Kashtoli wanawi, Sempoali. Sepoali, una cuenta. Ahora bien, hermanitos, ¿qué significa el número 1? Sem, un entero. Sem. Ome, de omich, de hueso, la estructura ósea. Pero también habla de una dualidad, izquierda, derecha. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, tonal, nahual. Lo tangible, lo intangible. Luz y oscuridad. ¿No? O sea que todo está en forma dual. Ome. Yeyi, 3. Nos habla del líquido vital que recorre. Podemos tener un cuerpo entero, una estructura ósea, pero necesitamos el líquido vital. ¿Cuál es? La sangre. Y para ello necesitamos un corazoncito, usted trabajando. Yeyi, de yesli, de sangre. Pero también se refiere a yet. Yet, ¿qué quiere decir yet? Habla de frijol, del alimento básico que nosotros tenemos, que consumimos. Nahui. Puede haber sangre en nuestro cuerpo, necesitamos músculo, músculo. Nakatl, de Nahui Nakatl, el músculo. Nakayot, cuerpo, cuerpo que lo cubre por músculos. Nahui. Son 4 extremidades, son 4 rumbos, son 4 Tezcatlipoca. Son 4 elementos y que están dentro de nosotros. Agua, tierra, fuego y aire. Macuili, Mauquilin. 5 gusanitos que tenemos aquí. Mail. Nos habla desde acá hasta acá, este es Mail. Desde el hombro, inclusive desde el omóplato hasta de nuestra puntita de los dedos. Macuili. Mano, el gusano en la mano. Que este gusanito le sale alas y puede volar.
que se puede transformar. De ti, perdón, de nosotros depende que estas manos le salgan alitas y nos den libertad. Pero que también nunca le salgan alitas a estas maripositas y siempre vivan en la mediocridad, en el conformismo, ¿no? Aquí está. Y bueno, y ahorita con este nivel en el que estamos, ¿verdad? En nuestras manos tenemos el gran poder de crear y destruir, de crear y destruir, de dar vida, pero también dar veneno. Por eso les decía hace ratito, ¿cómo sientan como la energía en los omóplatos al darle esto? Y más si ponemos aquí nuestro popochcomil, nuestras velitas, nuestra florecita, uf, es otro nivel. Macuil. Chicuase. Chico. 6. Este no está derecho, está torcidito. El hecho es de morir. El número 6 es Miquisli, la muerte. Para poder vivir tienes que morir. Pero no es físico, es metafórico, es espiritual, ¿no? Decía yo, creación, y esta es espiritualidad también, de Miquisli. Chicome, nosotros somos el séptimo rumbo, este cuerpo. Estamos en el centro, somos Xutecutli. Los 4 rumbos cósmicos, arriba y abajo, son 6, y nosotros somos el número 7. Y ahí está Mazar. Chicuelli, los 4 rumbos cósmicos y los 4 rumbos terrenales. Chicnawi, el número 9. Tras la transformación, el número nahuálico. El 10 representa esto, el número 10. Y así sucesivamente, ¿verdad? Maxlactli. Todo esto lo vamos a encontrar en una clase que está grabado en el canal, pero si gustan, pero no, que no es que si gusten, sino que lo vamos a dedicar toda una clase para abordar estos números, ¿sí? Para seguir aprendiendo. Pero si quieren ir adelantándose, hay cosas que ya los hemos visto en estas clases, ¿sí? Pero bueno, hermanitos, entonces, mínimo de 1 al 13, por ahorita hay que irlos trabajando y claro, su significado profundo. ¿Y para qué nos va a servir? Cuando nosotros le expliquemos a alguien su tonal, tenemos que saber los números. Tenemos que empezar, ¿por qué 1? ¿Por qué 13? ¿No? Hasta aquí, con el formato de los años. No hay ningún problema. ¿No? Camastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito. ¿Sí lo escuchamos? Estoy atendiendo la numeración al 13 de los nombres de los números en agua, pero me surge esta inquietud. Bueno, son dos. En nuestra lógica matemática, con pensamiento occidental, los números van incrementando aditivamente un elemento más al conjunto. Por ejemplo, 3 elementos, pues es 3, ¿no? Y aditivamente le aumento otro elemento, ya es un conjunto de 4. Y así sucesivamente. A eso le podemos llamar una lógica cuantitativa, porque se trata de cuantificar objetos. Pero así como nos está planteando la etimología del nombre en agua de los números, trasciende el elemento cuantitativo, el nombre del número, y incorpora un aspecto cualitativo
Entonces, en la comprensión de la numeración con pensamiento anahuaca, está presente el elemento cuantitativo, porque efectivamente se va anexando, se va incrementando un elemento más, pero no solamente eso, ¿sí? Está el elemento cualitativo de lo que está denotando la cualidad de ese número en su aspecto cuantitativo, pero también está lo cualitativo que nos decía, por ejemplo, de McQueen. Bueno, es un conjunto de 5 elementos, pero además, ¿sí? Es nuestra mano de 5 dedos, ¿sí? Y el sentido es que las manos, o la mano con 5 dedos, son los hacedores, los que concretan, porque con esa trabajamos, ¿no? Físicamente. Y mediante el trabajo, la manipulación de la idea que queremos, la manipulación física, ya nos va concretando la idea en algo tangible, como usted menciona, ¿no? Ese es un comentario. Y el otro comentario, que también los acompañantes del día, las aves y la ispapalo del 7, también son 13. Entonces la pregunta, por ejemplo, yo soy 13 Tecpac, 1960, ¿no? Entonces, como nos comentaba, nos da 2 elementos, ¿no? El elemento del número que nos corresponde y el nombre del año. El nombre del año es Tecpac y mi número es 13. Además del nombre en agua, ¿sí? De 13, Maclacti Wanjay, ¿no? Pero no tiene ninguna relación con los acompañantes del día, que sea también el 13. Esa sería la pregunta. Sí, hermanito, le entiendo perfectamente. Llega a suceder, hermanito, de que encontramos que mi año es 13, pero mi volátil en mi día también es, póngale que 13 Acat. 13 Acat es mi día. 13, inclusive 13 Tecpat es su año, pero también tiene 13 Tecpat en su día. Decimos doble empoderamiento con el número 13. Ok. En el número 13 encontramos a Acat. Es una persona que es líder nato, porque justamente el Acat le gusta vivir en equipo, trabajar en equipo, pero el Tecpal representa la luz, el conocimiento, la guía. Y no lo digo yo, lo dice la Moshli. Aquí va el conocer. Hagan de cuenta donde encontramos el cuchillito de Tecpal, nos dice el empoderamiento de ese lugar, la vibración de ese lugar. Sí. Y Mikisli tiene aquí el cuchillito, aquí en la nariz, dice, aprende a respirar, pero ¿qué nos da el hecho de respirar? Disfruta la vida, agradece que estás respirando, pero valora que cada respirar también estás envejeciendo, también estás camino hacia Mictlampa. Así es que te dice, con aquí la mandíbula de Miquisli en su nariz, te pone el cuchillito, dice, vivas o no disfrutes o no vivas armoniosamente tu vida, te vas a Mictlampa. Mejor disfrútalo. Pero bueno, hermanito, Sí, lo que gracias. usted me pregunta es qué es empoderamiento con ese número. Ok. Tiene doble cualidad. Muy Y bien, hasta gracias. ahorita me ha tocado hermanitos que tienen 13 en su numeral, 13 en su año. Híjole,
doblemente empoderado, quiere decir que esa cualidad está muy presente en esa Muy persona. presente. Sí. Muy presente, muy Muchas- vibrante, muy notable. Sí, Sí, hermanito. muchas gracias, don Sí, Maestri. hermanito. Tlazocamati, Campamotlastanilis, le agradezco por su pregunta. ¿Alguien más, hermanitos, antes de que nos pasemos en el otro formatito? Ujú. ¿No? Dice, nos vemos cuando hagamos el tonal. Ahí donde a veces nos enfrentamos ya con todo. Pero no, no se preocupen. Yo creo que si nos vamos Mastiani, guiando. Sí, Ahí hermanito. nos vamos a- nada más por estar anotando, ¿no? Y las fechas que dio de 11 y 12, algo así de marzo, que se regresa. Por Ajá. favor, si lo puede comentar otra vez, porque estaba anotando y se me pasó ahí. Ajá. Dice enero, todo el mes de enero, todo el mes de febrero, para los años Toshli, Akat y Kahli, antes del 12 de marzo, y para Tecpat, antes del 11 de marzo, le corresponde al año anterior, claro, el año Anahuac. Ujú. Ahora bien, Ujú. ¿sí? También importa mucho el horario. Recuerden que para los años Toshli, el año inicia el 12 de marzo, pero a las 6:45 de la mañana. Ajá. Para los años Akat, inicia el año el día 12 de marzo a las 12:45 del mediodía. Ujú. Para los años Tecpat, cuchillo de pedernal, inicia un día antes, que sería el 11 de marzo a las 6:45 de la tarde. De tarde, sí. Tarde. Para los años Kahli, el día 12 de marzo a las 12:45 de la medianoche. Ujú. ¿Sí? Es un poquitito más similar a esta cuenta que el calendario gregoriano, ¿no? Que termina el día a las 12 de la medianoche y de ahí empieza el siguiente día, ¿no? Quémate, ¿Sí, Mastiani. hermanito? Sí, quémate, Mastiani, Tlaxtlahui. Perfecto. Qué Manonitzi. Bueno, hermanitos, ahora nos tenemos que aprender Tlalpili Toshli, Tlalpili Akach, Tlalpili Tecpach, Tlalpili Cali. ¿Qué quiere decir Tlalpili? Atados de años que le vamos a llamar conejo, que son 13 años, atado de años que le vamos a llamar carrizo, que es el segundo atado, el atado de años que le vamos a llamar de 13 años, Tecpat, cuchillo de pedernal, y atado de años, casa, que es Kahli, igual son 13 años. ¿Qué quiere decir? Que todo esto tienen cualidades. Por ejemplo, el conejo, ¿qué cualidades tiene? La fertilidad, la atención al oído perceptible. El conejito siempre está en busca de información, está escarbando, pero su energía también es, al tener un oído muy desarrollado, siempre está atento, con miedo y vámonos cualquier ruidito. En una persona esa no es una cualidad, ¿no? Que lo debe de tener presente el que tenga la energía de Toshli. Es muy cauteloso, sí, 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 es interesante ser cauteloso, pero a veces pecamos, decimos, de cauteloso, híjole, y eso no nos permite aterrizar mis objetivos. Veo que no me sale bien, ya me voy porque me da miedo hacer esto, ¿no? Los conejitos son unos eternos aprendices. Yo conozco a un hermanito que es un eterno aprendiz. ¿Quieres saber esto? ¿Quieres saber el otro? ¿Quieres? Sí, es muy bonito. Quiero también este curso. Quiero, sí, pero ¿por qué no? Jerarquizas, priorizas, dices, primero lo hago esto, después hago esto, y mejorarás la percepción. Y son personas muy cíclicas por la luna, que tienen conexión con el conejito.
son muy buenos percibiendo el peligro. Decimos lo ventean, lo huelen el peligro. Pero sobre todo, tienen un oído, una escucha muy desarrollada. Acat. En este atado de años de Acat, de los 13 años, una de las cualidades que llegamos a encontrar que en ese atado de años podemos desarrollar la cualidad del liderazgo. Liderazgo le llamo yo liderazgo compartido. Claro, con palabras en la actualidad, ¿no? De occidental. Un liderazgo compartido no dice, aquí el único que sabe soy yo y ustedes no saben nada. No. Y la cualidad de un carrizo dice, bueno, yo sé un poquito de esto. Y si le sumamos lo que tú sabes, y si le sumamos lo que sabe el hermanito, la hermanita, hacemos un gran equipo en donde todos nos sentimos importantes, parte del equipo, nos sentimos más comprometidos, tenemos ese sentido de pertenencia, también ese sentido de compartir, decir, compartimos los objetivos, ¿no? Porque resulta que hay algunos líderes, aquí soy el que sabe, y usted no sabe nada. ¿Quiere saber más? ¿Quiere saber más? Saber más usted de la temática? Se lo tiene que ganar. ¿Y cómo? Ahí por donde vaya usted me tiene que andar siguiendo. Ahí donde le diga a la hora que esté allá, me tiene que andar siguiendo. Dice, no es un líder. Ustedes se sientan para allá, yo acá, porque yo soy el sábelo todo. No. Un líder que maneja la energía de Carrizo, vengan hermanitos, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Te escucho lo que tú me quieras decir, lo que tú sabes. Te escucho. Tú me enseñas y yo te enseño. Yo crezco hacia arriba. Podemos crecer sin opacar a este amigo que está a mi lado o sin discriminar. Es que no, un jovencito, una jovencita como tú, también te quieres comparar conmigo. No, a pesar de la edad, sabe, conoce. Y cuando tú tomas en cuenta su sabiduría, sumas, no restas, ¿no? Lo haces sentir parte de este camino, ¿sí? Decía el abuelito, sobre todo la humildad, ¿no? De decir, tú me puedes enseñar. Protección. Son personas muy protectoras los que empezamos a desarrollar esta cualidad del carrizo. Tanto así que a veces aburrimos, que le decimos, protéjanse, cuídense, trabajar con la energía no es cualquier cosa, ¿no? Son sustento intelectual, sustento emocional, sustento energético, pero también es un sustento espiritual y psicológico. Cuando nos sentimos valorados por el equipo, estamos trabajando con la energía del carrizo. Nos sentimos parte de una hermandad. Pero cuando te dicen o preguntas, oiga, mire, maestro, abuelito, Temastiani, no te puedo decir. El gran misterio te lo tiene que decir. Óyeme, y si sabes, ¿por qué no lo compartes? ¿Por qué creen? Porque dicen, el conocimiento es poder. Y yo les digo, el compartir, el amor, la hermandad, el honor, te da más que poder. Te da una familia, te protege esa familia. Porque aún existimos seres humanos, yo soy más que tú. Traigo linaje de Moctezuma, de Cuauhtémoc. Uf, casi vuelo. No hay necesidad, hermanitos. No hay necesidad. No. Esa energía encierra en esos 13 años de Acat.
De Tecpat. Sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Perdón la interrupción, Temastiani, pero de acuerdo a lo que nos ha venido enseñando, eh, se me vino pues al pensamiento lo siguiente. Usted dice que cuando nosotros, digo, todavía no doy tonales, ¿verdad? Pero cuando vayamos a dar un tonal, una energía, pues tenemos que basarnos en la parte práctica de la planta. Yo ahorita estaba analizando y viendo, bueno, pues la planta es una planta de carrizo que sus raíces van hacia la tierra. Y yo podría decir, me corrige si estoy mal, que puede ser que una persona acá tenga conexión terrestre, pero también la planta crece derecha. Podría decir que tiene dirección, porque no va torcida, no va para un lado o para otro, va derecha. Y a la vez para mantenerse derecha se necesita que tenga fuerza y esté rígida. Entonces podría decir entonces que la persona tiene esa habilidad o puede desarrollar esa habilidad porque puede tener fuerza, puede tener rigidez, pero si nos vamos por la parte de cosmos, pues tiende a ir hacia lo Meyocan, hacia el cielo, a los 13 cielos. Entonces podría decir que, que puede buscar lo sagrado o está en la búsqueda de lo sagrado. ¿Estaría correcto esa definición? Sí, hermanito. Es correcta y tiene mucho más. Una de las técnicas que a mí me han enseñado es observa, estudia, por ejemplo, al carrizo, a la planta, todas sus cualidades, sus beneficios y todo lo que nos regala y compara todas esas cualidades. Ahora transfiérelo a una persona. Una persona que es carrizo, le encanta crecer hacia arriba, pero que también le encanta ver crecer a los demás. Es decir, vamos. Yo tengo en mi año, soy Chicoaceacal, soy 6 carrizo. ¿No? Por eso llega un momento y digo, ahora entiendo. Ahora entiendo que yo quisiera que todos crezcamos juntos, hermanitos. ¿No? No sobreponerme a ustedes. No. El carrizo es flexible, pero también es rígido. Pero ¿saben cuándo se vuelve súper poderoso el carrizo? Cuando hacemos un atadito de carrizo, no lo puedes quebrar. Lo mismo, si nosotros estamos bien enraizados, estamos nosotros firmes con lo que queremos, vendrán ventarrones, vendrán aires fuertes, nos podrán doblar, pero nos levantamos unidos. Apenas unas cualidades. Yo sé que ustedes pueden encontrar más. Y ahora es mucho más fácil y menos práctico, claro. IA, inteligencia artificial, ¿cuáles son las cualidades de un carrizo? Te empieza a dar. Pero no hay nada mejor que tú te sientes a la orilla del río y observes el carricito, cómo crece. El carrizo, una gran enseñanza. Dentro del círculo, yo doy la energía del carricito y enseño los ejercicios con el carrizo. Todas sus cualidades, no, porque tiene muchos, ¿no? Sí, bueno. Y cada uno de estos ataditos de años nos llevan a eso, hermanitos, a las cualidades. Pero ojo, no nos enfoquemos solo en las cualidades, acuérdense. ¿Cuáles son los no cualidades del carrizo? El carrizo es hueco. Es muy analítico, crece, pero a veces se le olvida conectar mente, corazón.
es muy poco emocional, es sí, no, sí, es mejor, pero poco conecta con la mente y el corazón, con los pensamientos y los sentimientos, falta de armonía. Ah, también el carrizo, si ese carrizo se llega a quebrar, muy difícilmente puede unirse y enderezarse. Así son las personas que son carrizo, a veces son muy extremistas. Cuando se decepcionan de algo, a veces quieren ya no vivir. Hermanita Ceci, la escuchamos. Sí, gracias, Temastiani. Pues precisamente todo lo que está comentando me ha pasado. O sea, yo soy Chicnahui Acat, o sea, 14 carrizos. Siempre me ha gustado trabajar en equipo, pero también soy muy exigente. O sea, trato de juntarlos, de enseñarles, pero sí necesito, y sí estoy supervisando que hagan bien las cosas. No puedo dejarlos sin revisarlos, porque pues a veces uno confía en las personas, pero luego hacen las cosas mal, entonces hay que saberlos como que guiar. Bueno, le digo porque yo trabajé en empresas a nivel gerencia y tenía mi equipo. Entonces siempre estaba checando que las cosas las hicieran bien, porque yo estaba de por medio mi firma, ¿no? La información que yo tenía que entregar. Entonces, lo que está comentando sí efectivamente es muy real. Y ahora sé por qué era así, porque yo no sabía. Hasta que estoy estudiando con ustedes todo esto, me doy cuenta de que pues yo ya iba como que en un camino. Y también esa parte de que dicen de que pues somos parte del agua y de la tierra. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo todo lo que es la agricultura. O sea, yo tengo mi jardín de plantas medicinales, agarro la tierra con mis manos. Luego digo, no, mejor voy a usar guantes porque me estoy lastimando las manos y ya al final todas lastimadas, ¿no? Pero uso los guantes y siento que no puedo usar guantes. Yo necesito tocar la tierra para sentirme bien. O sea, somos parte de la tierra, pero también el agua. O sea, cómo las cosas se van dando en toda esta parte o sea, el análisis de nuestro tonali. Porque sí, efectivamente, todo lo que han comentado, es real. Y yo estuve a punto de quebrarme en un momento, como lo comenta. Pero digo, gracias a Dios me levanté y yo otra vez volví a iniciar toda mi rutina y ahorita me siento muy bien y estoy en equipo haciendo proyectos con otras personas y estoy tratando de avanzar también y de jalarlos o que me jalen. Eso es lo que les quería comentar, Temastiani. Sí, hermanita. Justamente, hermanitos, es que esto si nosotros, decía un hermanito, si esto a mí me lo hubieran venido explicando de niño poco a poquito, imagínense, formaríamos a unos humanos con todas sus cualidades y enfocándolos realmente a la práctica. Les decía yo, teoría y práctica deben de ir siempre de la mano, contrario con lo que nos enseñan en las escuelas públicas, dicen, no, pues pura teoría, teoría y ni siquiera lo practicas ni nada, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestra temática, hermanitos, eso es lo que nos describe. Por ejemplo, el TECPAT, el cuchillito de pedernal, toda esta energía nos empodera
que son personas que pueden cortar con la energía, son personas que de una u otra forma son muy analíticas, son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque se han venido forjando en el transcurso de la vida, se van forjando con experiencias, a veces muy fuertes, y eso les da esa experiencia a ser meticulosos, a ser muy estudiosos, como ese cuchillito que va cortando, 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 hasta llegar a la médula. Pero ¿por qué son tan inteligentes? ¿De dónde, de dónde se obtiene este pedernal? De la erupción de los volcanes, de todos esos minerales que tienen que sufrir una temperatura súper alta y después enfriarse. De ahí se obtiene esta hermosura de pedernal. Ahora bien, en una persona a veces pasan por situaciones muy fuertes y eso los va forjando a que tenga más experiencia, pero sobre todo, un cuchillito de pedernal puede dar vida y muerte. Por eso, en el tonal machillos, este gran abuelo saca su lengua y le ponen un cuchillito de pedernal. ¿Qué dice? Ten cuidado con lo que dices. Conecta mente y esta palabra. Analiza qué es lo que quieres expresar. Tendrás mucha inteligencia, qué bueno, mucha sabiduría. Muy bien, pero ahora, si esa sabiduría lo enfocas a algo negativo, destruyes, ¿no? El cuchillito también de pedernal nos indica el punto medular donde nosotros debemos de activar, de vibrar, de concentrar nuestra atención, porque nos está indicando algo que nosotros debemos elevarlo, como el hecho de que el tepeyolojli tiene cuchillitos de pedernal, 2 cuchillitos en su columna vertebral, ¿no? ¿Eso nos indica algo? Sí, empodérate, vibra, conecta con ese lugar, ¿no? Kahli, ¿para qué nos sirve una casa? Para protegernos. Es un lugar seguro, es un lugar que nos protege del frío, de la lluvia, del sol. Sí es bueno, pero tenemos un teocalli, una casa sagrada. Todos nosotros, ¿qué es este cuerpo hermoso que tenemos? Que nos dan un estereotipo. Debes de ser de tanta altura, tener esos músculos acá. Y qué bueno, sí, pero eso a veces nos va denigrando. Es que yo quiero ser como tal y como cual. Uno de los trabajos es aceptar. Entonces las personas que tienen a Cali son muy protectores. Es bueno proteger, por supuesto. Lo que no es bueno es sobreproteger. Ah, no, no, no. Tengo a una bebé, a mi niño hermoso que tiene 40 años y todavía sigue en la casa. Déjalo que vuele. Lo estás haciendo inútil ahí. Haz como las águilas, que ese nido le empieza a quitar toda la paja y quedan puras espinas. Solo a volar, ¿no? Todo eso debemos de entenderlo. Si yo sé que soy Cali, pero tiene mucho liderazgo porque son protectores, todo eso lo debemos de armonizar. Pero bueno, entonces en estos atados de años nos van dando esa energía y aquí están, mire, o sea, esa cualidad. Podemos encontrar que, permíteme, que en estos tlalpili, miren, tlalpili toshli, aquí está el numeral. Si se dan cuenta, solamente llega hasta 13. 13. El signo. O sea,
El signo es el que le corresponde del año. Por ejemplo, hablábamos de Toshli, ¿verdad? Del signo del Toshli. ¿Y quién es el acompañante? Aquí algunos me dicen, ¿pero qué tiene que ver el acompañante? Bueno, podemos decir el acompañante, protector. Es una energía que nos protege, que nos da sabiduría. Y toda esta energía no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. ¿Ah? Tochli, su acompañante es Mictlantecutli. Y tiene todo un porqué. Sí, Mictlantecutli es el Señor que vibra allá en Mictlampa, donde está la paz, la quietud, el cambio, la vibración. Acatl, Acatl. Su acompañante, su protector es Piltzintecutli, el señor niño. Por ejemplo, el año en que estamos ahorita, que es Matlacli o Cali, su protector es Tepeyolotli, el espíritu de la montaña. Ya pasaron 51 años, y esos 51 años, claro, que los que nacieron en el 74, todos esos años, Tepeyolotli quiere decir el camino hacia dentro de mí. Esta es una montaña, esta es una casa. Y el camino es reencontrarme a mí mismo. ¿Tengo la oportunidad de encontrarme a mí mismo? Sí. Hacer esa conciencia. Y una plegaria que yo les compartía, que a mí me ha servido, dice, creo que ya les compartí en la clase pasada. Si avanzo, sígueme. Si retrocedo y tengo miedo, mátame. Mátame en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón, en tus sentimientos, en tu camino, en tu sendero del Nahual. Porque yo no soy ejemplo para ti. Sí. Es necesario. ¿Y a quién le vamos a decir? ¿A mi papá, a mi mamá? No. A nosotros mismos. Cuando entendemos y asimilamos esa pequeña plegaria que es muy poderosa, sí o sí, tenemos que salir adelante. Traicionarme a mí mismo. Puedo traicionar a los demás que me rodean, pero traicionarme a mí mismo, pues sí, mátame. Pues yo no sirvo para que tú te puedas guiar. Díganse eso en el espejo. Es tan poderoso que el día que dices, híjole, me ha pasado. El día de hoy le voy a decir a mis alumnos que no hay internet o que está lloviendo o que estoy indispuesto y no daré la clase. Pero te dice ese otro yo, ¿qué pasó contigo? ¿En qué quedamos? Ser congruente con lo que dices y con lo que haces y qué estás haciendo. ¿Sabes qué? Date un baño, prepárate y tienes que dar la clase. O tienes que ir a trabajar. Y todo esto, miren, Tlalpili, aquí vamos a encontrar cuando decimos, mi año, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Yo soy Chicuase, Chicuase Acatl. Aquí estoy, miren, Chicuase Acatl. Aquí está, Chicuase Acatl. Mi regente, mi protector es Xutecutli. Xutecutli, el del fuego celeste. Y a veces se me olvida eso, quiero irme a los extremos. Pero cuando quiero irme a los extremos, me digo a mí mismo, ¿qué pasa contigo? Xutecutli te enseña de ver lo bueno y lo malo, si lo quieres ver así. La luz y la oscuridad. En estos dos, luz y oscuridad, hay sabiduría, hay amor, hay entendimiento, hay conocimiento.
pero también hay de lo que tú buscas, ¿no? ¿Sí? Esto, mire, les decía, debemos de conocer y saber cuál es el año. Si decimos un ejemplo, mire, el año 1972. Sí, 72. Alguien nació en el año 1972. Ah, es Mahtlahtli Huangometecpal, 12 cuchillos de pedernal. Bueno, está en el Tlalpili-Cali. Voy a buscar Tlalpiliacas, ¿no? Tlalpilitochli, Tlalpilitecpal. Ah, Tlalpili. A ver, dijimos que es Tlalpili-Cali. Aquí está Tlalpili-Cali. ¿Y qué año es? Dijimos 72. Ah, 12 Tecpat. Lo busco aquí, 12. Mastlactli Huangome Tecpat. ¿Quién es su regente? Itztli, el oscuro de la obsidiana. Y lo oscuro de la obsidiana no es más que nuestro Tezcatlipoca. Es oscuro, esa conciencia, ¿sí? Y bueno, y todos estos nos los va a ir explicando, sí, hermanitos, los vamos a ir explicando. Por ejemplo, Xiuhtecutli, vamos a buscar la imagen de Xiuhtecutli, lo describimos sus cualidades. ¿Y este curso cuánto tiempo va a tardar? De aquí hasta marzo. Este es el primer nivel, conocer cómo convertir las fechas y todo. Pero después viene, el siguiente nivel es, ¿cómo es Xiuhtecutli? Como imagen en el Amoshle, lo pongo aquí. En el segundo nivel, dibuja ese Xiuhtecutli para que le des. No, escríbelo más bien. ¿Sí, hermanitos? Mm, permíteme. ¿Qué es Istli? Ajá. Istli es lo oscuro de la obsidiana. Itztli. Ah, también Maestro, y es por una ejemplo, disculpe, Ajá, lo maestro, escuché. y por ejemplo, como en cualidad o así característica de una persona, ¿qué podría ser? O sea, eso en la energía, ¿qué representaría? Itztli representaría la conciencia que tiene sobre sus actos, cuando está en armonía, cuando está en conciencia. En qué sentido de conciencia? Oyes, mi internet. Cuando nos referimos a Itzli, siempre me autoevalúo, que en qué estoy haciendo que le sea de utilidad a los demás. Pero ¿qué estoy haciendo para crear enfermedad mental y emocional? ¿Qué es enfermedad mental y emocional? El hecho de desanimar a las demás personas. El hecho de, ay, pobrecito de mí, a mí todo me va mal, yo que siempre me porto bien y todos están en contra mía. Esa es la lucha interna que a veces nos enfrentamos. Ah, mira, esa persona me va a hacer daño. Tú te lo estás creando también. Si lo creas y lo crees, sucede. Entonces, el Itzle se refiere a cómo concibes esa realidad externa, pero también lo puedes crear esa realidad externa a conciencia enfocando a lo que yo quiero. Eso es Itzli, lo oscuro de la obsidiana de tu espejo, que justamente todos queremos vernos en ese espejo oscuro que es nuestro ser interno, para reflejarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que no nos permite vernos en este espejo oscuro de obsidiana?
la programación que nos han dado nuestros padres, la sociedad, la escuela, la religión, el sistema político, el sistema geopolítico, que nos dice, tú no puedes, tú eres mujer, tú eres pobre, tú no tienes una carrera profesional, tú estudiaste en una tal escuela, todo eso es humo que nos va contaminando y no permite vernos la gran persona que somos, nuestro potencial como humanos para lograr todo eso. Luego decimos, sí, pues me tenía que pasar. O sea, como que aceptas que lo negativo es para ti. Y luego, si no, es que fue por culpa de fulano de tal, por culpa de... ¿Y por qué no dices? Quizás cometí un error o cometí un error y lo voy a mejorar. Voy a hacer mejor las cosas, ¿no? A eso se refiere Itzli, lo oscuro de la obsidiana, lo oscuro. Se va a nuestra conciencia, a nuestro ego, ¿no? Bueno, entonces, Gracias, maestro. ¿sí? Entonces, todo esto, hermanitos, tenemos que ver al Tlalpili para poder encontrar su acompañante o el que lo empodera. Este es el segundo formato. Si gustan, pueden ponerle acá. Son 2 hojitas. Póngale, fue el formato 2, si quieren, el formato 2, ¿verdad? Donde podamos ver su acompañante, su regente o su energía que lo empodera. ¿Sí? Bueno, no sé, hasta aquí, hermanitos. Hasta aquí lo dejaríamos para poder hacer este ejercicio. Ojo, necesitamos que todos nosotros, les voy a mandar las hojitas, que imprimamos las 20 energías. Imprimamos las 20 energías del Tonalamat. Vamos a utilizar mucho el códice Borgia, Feyerabad y Meyer y el códice borbónico. Ya les he compartido en el grupo, por si hay alguien que dice, es que yo no lo tengo, maestro, no lo perdí o bueno, lo eliminé por error. Me avisan y yo ya se los envío. Son muchos, yo lo sé, pero son necesarios de tenerlos para poder estudiar en algún momento y les vamos dando los tips, cómo leerlos, cómo compenetrar a esa información. Créame que en este cerebro, en esta computadora hermosa, más que una computadora, tenemos la gran sabiduría. Sí, hermanitos, no nos desesperemos. Esto es cuestión de paciencia, práctica y podamos ir avanzando. ¿Sí? Hermanitos, no sé si hubiera alguna otra duda. De mi parte sería todo. Hoy vimos los años y sus regentes. En el siguiente ejercicio trabajaríamos con la fecha de nacimiento, ¿no? La fecha que serían estos. Igual son 4 formatitos, miren. Los años Toshli, los años Akar, los años Tekpa, ¿no? En estos formatitos vamos a encontrar el nombre de su tonal, o sea, en el día en que nacieron, su veintena, como el mes que nacieron, en el mes, nada más que aquí son veintenas en esta cuestión, son los únicos 2 datos que vamos a encontrar en esto, pero tenemos que tener en cuenta si es de los años Tecpat o de los años Akar, ¿no? En mi caso es de los años Akar, ¿no? Busco mi fecha de nacimiento, el 30 por ejemplo, 30 de diciembre. Ándale, ándale, ándale. Aquí está 30 de diciembre, ¿no? Aquí está, mire. Aquí está un ejemplo. Mi fecha de nacimiento es 30 de diciembre. Soy Ocelot. Soy Ocelot.
Pero ¿a qué hora nací? También eso hay que checarlo. Sí. ¿Ah? Recuerden que los años ACAR inicia al mediodía. ¿Sale? Entonces, vamos checando nuestro año, perdón, el día y el mes en que nacimos. Miren, aquí están todos los días y mes para que veamos cuál, aquí sería cuál nuestro tonal y cuál es la veintena. Entonces, en mi caso, mi veintena es Panquetzalistli cuando se levantan las banderas. Todos los que nacen en Panquetzalistli, por lo general, siempre dicen, he logrado esto, levanto mi banderita. Que dicho en otras palabras, comparten con los demás, dicen, miren, esto es lo que logré. Si quieres te lo comparto y es mi experiencia, mi Neltilistli, ¿no? Bueno, hermanitos, para los que no han imprimido estas hojas, les repito, hay que imprimirlos. Vamos a ir haciendo estos ejercicios. Sí. Y mañana los espero con la energía que nos toca. Mañana, ¿qué sería? ¿Cuál? Miquistli. Mañana los espero con su atecocoli, hermanitos, con su caracol, para que estudiemos el atecocoli, sus funciones y qué conexión tiene con Miquistli. De mi parte sería todo, hermanitos. No sé, los escucho en lo que también veo los chats. Bien. ¿Qué más? No se me duerman. No es cierto. Maestra, no yo te nada vas más una preguntita. ¿Le escuchamos? ¿Cuándo inicia el año Tochtli? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Inicia el 12 de ¿A qué marzo. hora? El 12 de marzo a Ujú. las 6:45 de la mañana. Ah, ya. Ujú. Sí. Sí, maestro, solo eso me faltaba. Mil gracias. Perfecto, hermanita. Bueno. Timoitas que mostran, Ognivan. Nos vemos mañana con la Perdón, energía de Miquistli. hasta mañana, Temastiani. perdón, Temas. Un abrazo para los compañeros. Buenas noches a todos. Temastiani. Buenas Saludos noches, desde Ciudad de Un abrazo a México. todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, hermanitas. Temastiani. Apoyagualti, buenas noches.